por Beltrán, el realizador Alejandro Ramírez Corona y la directora del CUEC, del Carmen de Lara. Muchas gracias también por acompañarnos en esta conferencia. Y antes de pasarles la palabra, la película entra este viernes con 2 horarios. Vamos a tener 2 funciones diarias, 4:30 y 6:30 de la tarde. Muchas gracias y pues les paso la palabra. Bueno, para arrancar las preguntas, gracias a Cineteca Nacional. Cineteca está siendo la distribuidora de esta película y la película efectivamente se estrena aquí, pero tiene varias sedes a nivel nacional, porque precisamente uno de los temas más difíciles para nosotros y para todos los cineastas en este país es la distribución. Entonces, bueno, pues si quieren decir de qué medios son y empezar la ronda de preguntas, yo creo que son más al director y a los actores, así que gracias nada más a Cineteca. Jorge Villegas Hernández, Noticias del Mundo y Diario Judío. Bueno, pues más que pregunta, creo que valdría la pena que Alejandro nos platicara cómo concibe la película, qué lo motiva y, bueno, que nos platicara la película en general, y creo que de ahí ya pueden surgir preguntas, ¿no? Bueno, pues sí, muchas gracias por quedarse, muchas gracias por venir. No se escucha. Bueno, muchas gracias por quedarse, muchas gracias por venir. Bueno, pues la película surge a partir de varias cosas, ¿no? Por un lado, un fuerte enamoramiento de la ciudad de Tijuana. Es una ciudad que me encanta, me parece increíble el choque cultural que uno puede encontrar ahí, ¿no? Es casi como tirar un dado y en cualquiera de las caras encontrar historias realmente intensas, ¿no? Es una ciudad que habla mucho del mundo que vivimos y de México que vivimos también. Por otro lado, me encontré también con la historia de Mario, con la investigación periodística de Mario, que me llamó mucho la atención como pensar a Mario Buto como un personaje cinematográfico. Descubrí, por ejemplo, que al involucrarse en el magnicidio tenía 23 años de edad, que realmente era un maquinador, que representa de alguna manera la última escala del capitalismo, que se involucra en esto y que se convierte en la noticia de 8 columnas que cambia el destino de las elecciones del 94. Entonces, pues bueno, todo eso, pero visto desde el contexto de Tijuana, me llamó mucho la atención. Después que encontré la historia de Chicali, este personaje que, como ustedes vieron en la película, claro, se involucra, policía municipal que se involucra en el negocio de asesino a sueldo. Y pues bueno, toda esta situación que viven los jóvenes del país, que se ven forzados y se ven atrapados en el crimen organizado, y sobre todo bajo la pregunta de qué es lo que pasa en la mente de aquellas personas que jalan el gatillo, aquellas personas que asesinan por primera vez, y qué transformación mental ocurre dentro de ellos, y que lo hacen por segunda vez, por tercera vez, y qué tipo de conductas o revólver mental ocurre con aquellos que jalan el gatillo en el país. Y por otro lado, la historia de Jenny, que también fue apareciendo a través de ciertas violencias en Tijuana. Yo vivía frente a la playa y el vecino que tenía arriba era un norteamericano que todos los días se paraba en la ventana y veía el mar. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención que su principal actividad era esa, y entonces un día platicando con él me contó que él era homeless en la ciudad de San Diego, porque había perdido todas sus pertenencias en la crisis de bienes raíces de Estados Unidos. Entonces, bueno, como que descubrí esta incapacidad del mundo anglo por superar las crisis, ¿no? Cosa que no pasa con los americanos, ¿no? Descubrí también que la mayor parte de los homeless en California son anglos. Son anglos. Bueno, son anglos, ¿no?
Entonces, bueno, me pareció también materia prima para trabajar un personaje y más un personaje femenino atrapado en la calle y en el delirio mental de no poder superar su propia crisis. Más o menos por ahí surgen las varias raíces de la película. Un comentario y la última pregunta de mi parte. Siento que es una película que es un círculo alrededor precisamente de un revólver que empieza en las manos de Jenny, termina en las manos del asesino a sueldo y Jenny termina con la abuela del asesino a sueldo, como cuidándola. Entonces, esto es un círculo muy interesante y también cómo surge la idea de mezclar dos épocas. De repente se menciona un Mario Aburto que ya sale de la cárcel 20 años después, y un Mario Aburto contemporáneo de esa época, y sobre todo, muy interesante que no siguió ni con una hipótesis de un asesinato artero, ni tampoco con la hipótesis oficial, de alguna manera, sino como dices, que fue más hacia las vivencias internas de los protagonistas. Bueno, pues sí, la exploración definitivamente tiene que ver con la violencia de marginalidad que viven los personajes. Me gustaría que, estando aquí Baltimore y José, platicaran un poquito como de esto que dices, como de Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por el esfuerzo de estar aquí. Pues primero es un honor ser parte de una película de la Universidad Nacional Autónoma de México. El programa de óperas primas sin duda es una gran oportunidad para poder explorar el lenguaje cinematográfico. Sin duda nosotros somos herederos de una historia del cine mexicano potentísima, riquísima, de grandes maestros cinematográficos, y pues eso siempre es un estímulo para poder seguir indagando en el lenguaje del cine, seguir evolucionando, aprendiendo a contar historias de distintas maneras, y eso solo lo puede ofrecer con tanta libertad pues la universidad. A mí me gustaría ser muy puntual en eso. Y bueno, pues la exploración de un personaje como Mario Aburto es pues un poco como nos relacionamos con los personajes de la historia, que realmente tenemos una cara oficial, ¿no? Todos tenemos una idea de quién es el padre Hidalgo, quién es Emiliano Zapata, quién fue Díaz Ordaz, etcétera. Pero en este caso pues es un personaje marginal, ¿no? No es un personaje heroico, es un antihéroe, pertenece más bien al lado oscuro de la historia, y ese lado oscuro de la historia que pues nos ha dejado sembradas muchas dudas. Entonces, en ese sentido, pues fue muy interesante poder indagar en las emociones, pensamientos de esta hipótesis, de este juego de la imaginación. ¿Qué pasaría si un personaje que guarda pues tantos secretos sale a la libertad, y qué tendría que decirnos, qué podría ser alguien como él, ¿no? Y bueno, es súper interesante porque justamente este revólver, este ciclo trágico que de alguna manera él dispara la primera bala de todo este ciclo tristemente decadente que vivimos de violencia hasta nuestros días, pues podemos decir que empieza ahí. Desde la revolución no había habido candidatos, creo que desde Obregón no había asesinatos a candidatos a la presidencia de ese nivel, como que los políticos habían entrado en una tregua, y justamente aquí empieza un ciclo violento que bueno, todavía permanecemos en él, y que en ese sentido pues es una oportunidad para reflexionar, interpretar, indagar, ¿no?, en las emociones de alguien que pasa a la historia, como comenta Alejandro, del anonimato, de ser un maquinador oprimido por estas tremendas condiciones laborales, a volverse famoso, una leyenda prácticamente, ¿no? ¿Qué pasa con un personaje que vive esos cambios, que de un momento es anónimo y vive esa situación, a volverse un personaje tan importante en la historia de nuestro país? Y pues también el caso de Mario Aburto como personaje de ficción, pues a mí me dio la oportunidad de poder indagar en los mecanismos de la impotencia y del odio. En ese sentido hay muchos puntos en los cuales me identifiqué, al menos yo he sentido
mucha impotencia con respecto a muchas situaciones que vivimos como país, principalmente con nuestros gobernantes, y esa impotencia de no poder hacer nada concreto para que eso deje de ser como es. Pues en ese sentido, Mario Aburto es un representante tal cual de esa impotencia, ¿no? Y por supuesto una impotencia llevada a través de la violencia, a través del odio, que por supuesto eso ha generado muchísimo daño en pues, nuestra vida social, y que tiene otra cara en el personaje de Chicali, que bueno, pues le paso la palabra a José para que hable al respecto. Buenas tardes. Pues para mí, igual que a mi compañero Baltimore, fue muy interesante tener la oportunidad de interpretar un personaje con un arco dramático tan pronunciado. No había tenido la oportunidad de trabajar a ese nivel emocional en cine. Y sobre todo depositar memorias de una vivencia de 6 años en Tijuana, en la que me tocó vivir desafortunadamente pues varios detonantes de violencia, ¿no? Balaceras, etcétera, que justo esta película fue como un lugar donde depositar todas esas vivencias. Y estoy muy agradecido con Alejandro por la oportunidad y muy contento con el resultado y con esta película que creo que te da pues la oportunidad de salir del cine con otra conciencia, ¿no? Bueno, en mi caso pasó así.